Bien, hoy vamos a hablar sobre la microbiología de la leche, que sería nuestro tema. Entonces, entrando en materia, pues, ¿qué es la leche? Pues simplemente la leche es un producto lácteo, ¿cierto? Es un producto líquido normal que se extrae de la secreción de la glándula mamaria que se obtiene en el ordeño de las vacas que se encuentran bien alimentadas con una buena higiene y un buen estado sanitario. Entonces es un alimento rico en proteínas, esas proteínas las podemos clasificar de acuerdo a sus funciones biológicas y a las propiedades bioquímicas o químicas que nosotros encontremos en cada una de esas proteínas. ¿Cuál es el color de la leche? Entonces decimos que la leche presenta un color blanco, ¿cierto? El cual se le atribuye a la reflexión de la luz por las partículas del complejo como la caseína, el fosfato, el calcio y permite que se evidencie de ese color. Vamos a encontrar también la suspensión, es una suspensión coloidal, y los glóbulos de grasa de la emulsión que permiten que el color de la leche sea blanca. El sabor, entonces, pues el sabor de la leche es difícil de identificar. Normalmente no es ácida, pero tampoco es amarga, sino es ligeramente dulce por su contenido de lactosa. Su olor es característico y se debe a la presencia de compuestos orgánicos volátiles de bajo peso molecular. Por ejemplo, vamos a encontrar algunos aldehídos, algunas cetonas, algunas trazas de sulfatos. Y su pH, pues generalmente lo vamos a encontrar entre 6,5 y 6,65, de características generalmente neutras. Su acidez, por el contrario, en la leche fresca, pues es de 0,15 a 0,16%, y su viscosidad es más que la del agua. Su valor está entre 1,7 y 2,2 para la leche entera, pero para la leche descremada pues la encontramos alrededor de 1,2. Bien, nosotros vamos a encontrar en la leche diferentes composiciones o estructuras o moléculas que hacen parte de la composición de la leche. Entre esas, la más importante con mayor porcentaje es el agua, con 87%. Encontramos la lactosa con 4,9, los lípidos con 3,7, las proteínas con 3,5, algunos minerales y las vitaminas. Si se dan cuenta, pues en esta diapositiva vamos a encontrar la cantidad de vitaminas que nosotros podemos y la cantidad o el valor de referencia que podemos encontrar en la leche. Tenemos que tener en cuenta dos partes fundamentales o dos compuestos fundamentales. La caseína, la cual es una proteína globular o una fosfoproteína, es de tipo heteroproteína, está compuesta por un fósforo, ¿cierto? Y se presenta en la leche y en algunos derivados. Y la renina, que es la principal enzima responsable de la formación del coágulo de la leche, por ejemplo, es una enzima más o menos de 340 aminoácidos que la vamos a encontrar en los mamíferos, en el estómago de los mamíferos. ¿Qué factores van a influir en la composición de la calidad de la leche? Entonces vamos a encontrar diferentes factores. Los factores genéticos, el factor de manejo, los factores fisiológicos o los factores patológicos. Dentro de los factores patológicos, obviamente vamos a encontrar algunas enfermedades. Dentro de los factores genéticos vamos a encontrar, muy importante, la especie, la raza o el individuo. Dentro de los de manejo vamos a encontrar la forma como se realiza el ordeño, la forma como están alimentándose los animales, y en los factores fisiológicos, vamos a encontrar la fase de lactancia en la que se encuentra o el número de lactaciones que tenga ese animal. Entonces, nosotros en esos factores que influyen en la calidad de la leche vamos a encontrar como primer factor pues el individuo, en este caso la conformación anatómica que tenga ese animal, ¿cierto? Y vamos a encontrar, por ejemplo, la raza. La raza constituye hoy uno de los factores más relevantes a considerar pues en la composición de la leche.
puesto que la grasa y la proteína láctea son características genéticas que se heredan de alta heredabilidad. Entonces, generalmente se debe tener en cuenta la raza. Cuan mayor es la producción, menor va a ser el contenido de grasa y de proteínas de esa leche. Siempre va a ser menor la cantidad de grasa y proteínas de la leche. Bien. En la raza existen notables diferencias en los componentes mayores de la leche. Depende de la raza. Por ejemplo, la Holstein, ella tiene sus niveles de sólidos son más bajos. Y si se compara pues con otra raza o con otro tipo de raza de las vacas o de los bovinos. Entonces, debemos tener en cuenta cómo se comporta y el tipo de raza que nosotros tengamos del animal. Bien, vamos a tener también como parte importante la edad de esos animales. La cantidad de leche que produce una vaca aumenta con la edad. Una mayor producción puede ser en el tercero y sexto a noveno periodo pues de lactancia. Entonces se debe tener en cuenta también esa edad y el contenido pues de la grasa que contenga permanece relativamente constante. La proteína pues va a disminuir con ese avance de la edad. Entonces hay que tener en cuenta también necesario tener en cuenta la edad. Bien. Si en esta diapositiva vamos a encontrar un recuadro donde vamos a encontrar diferentes razas y vamos a encontrar la cantidad de grasa, de proteína total, de proteína verdadera o los sólidos que vamos a encontrar en la composición de la leche. Entonces, si se dan cuenta, existen algunas razas que producen o la cantidad de leche contiene más grasa que otras. Entonces, pues eso también es para tener en cuenta. La herencia, entonces ya hablábamos que la herencia, la heredabilidad estimada para esa producción de leche pues es relativamente baja. Sin embargo, pues se estima que esa composición de leche cuando se hereda es bastante alta. ¿Qué más debemos tener en cuenta? El periodo de lactancia o de lactación. Ese tiempo está comprendido pues entre un parto y el siguiente en 305 días, ¿cierto? El curso de la lactancia pues no solo afecta esa producción de leche, sino va también a afectar la composición y el aumento en el rendimiento de la leche pues es seguido con la disminución de los porcentajes de grasa y de proteína, mientras que en algunos esos rendimientos son permanentes o igual o van en aumento. Vamos a tener en cuenta el primero o segundo mes del parto, generalmente va a subir, ascenso, se mantiene por lo menos de 3 a 4 meses y decae paulatinamente entre los 4 o 5 meses ese periodo o esa cantidad o esa producción de leche. Entonces esos periodos se deben tener en cuenta para mirar la calidad de leche, la concentración de proteínas, de grasa y todas las características que de pronto podamos encontrar, ¿cierto? Entonces, esa cantidad de leche, ya lo dijimos, aumenta con la edad. ¿Qué más debemos tener en cuenta? La forma como vamos a ordeñar. El número de ordeños está limitado por algunos factores económicos. ¿Por qué por factores económicos? Pues en las grandes empresas ya podemos encontrar equipos para ordeñar los animales sin necesidad de tener una persona que realice esa función. Entonces, pues eso lo debemos tener en cuenta. Las vacas, pues generalmente de mayor producción, de 2 a 3 ordeños. El intervalo entre cada uno de esos ordeños, entonces es más común de 12 horas o con ajuste de 10 a 14 horas. Y su composición láctea está relacionada inversamente con el número o el intervalo que se produce en el mayor volumen de esa producción láctea. Dentro de esos componentes que estamos verificando para mirar la calidad de la leche, pues vamos a encontrar otro punto muy importante como la alimentación. Las vacas con bajos niveles de alimentación reducen obviamente la producción de leche y el porcentaje de la lactosa, solo dentro, pues se van a tener ciertos límites. Sin embargo, pues producen aumentos en el porcentaje de esa grasa láctea, pero
no, la calidad no va a ser la misma. Y cualquier ración que aumenta la producción de leche, pues reduce generalmente el porcentaje de grasa de la leche. Entonces, existen algunos microorganismos que nos ayudan o nos destruyen la producción. Los principales grupos de microorganismos que vamos a encontrar presentes en la leche pueden ser bacterias, mohos, levaduras o virus. Las bacterias más importantes pueden dividirse pues, desde un punto de vista funcional en bacterias lácticas, esporudadas o ciclotrofas. Estas, que generalmente son de origen fecal, y microorganismos patógenos, o por ejemplo las del grupo misceláneo, que son las bacterias lácticas. Dentro de esas bacterias lácticas, ¿qué ocurre? Ocurre una acción negativa que se debe a que metabolizan la lactosa produciendo ácido láctico que se acumula en esa leche. Cuando se acumula, altera el sabor de la leche. Y las bacterias mesófilas y termófilas pues son las que se inactivan con el proceso de refrigeración de 8 a 10 grados centígrados. Bien, ¿cuáles bacterias van a afectar este tipo de producto? Entonces tenemos las gram positivas y las gram negativas. Las gram positivas vamos a encontrar diferentes: el estafilococo, el micrococo, las lácticas, los esporulados, entre otras. Y las gram negativas generalmente vamos a encontrar las enterobacter, las acromobacter y algunas micobacterias. ¿Cuáles son los efectos beneficiosos de esas bacterias lácticas? Entonces vamos a tener 3 acciones principalmente de ellas. La primera es la que atacan o degradan la lactosa produciendo ácido láctico. La segunda, participan en la degradación de algunas proteínas que acontecen durante algunos procesos madurativos para algunos productos, y le dan a los compuestos el sabor y el olor. Acá vemos algunas bacterias ácido lácticas. Tenemos diferentes especies de ellas. Tenemos Streptococcus, tenemos Lactococcus, tenemos Leuconostoc, tenemos Enterococcus, ya lo hemos dicho, Bagococcus, Aerococcus, Bifidobacterium. Encontramos diferentes tipos de bacterias que pueden estar o se encuentran dentro de este proceso de la leche. Bien, nosotros tenemos, hablábamos de las lácticas, ahora entonces encontramos las esporuladas, que pueden existir pues en diferentes formas, principalmente el género Bacillus y el Clostridium. El Clostridium es patológico, bastante patológico. Las esporas generalmente son destruidas sometiendo la leche a un proceso o un tratamiento térmico superior al de 100 grados centígrados Celsius. ¿Qué pasa con las bacterias ciclotrofas? Ellas sobreviven a esa temperatura de refrigeración de menos 5 grados centígrados que provocan algunos efectos desagradables sobre la leche. Las bacterias pueden multiplicarse, pudiendo alcanzar algunos niveles que pueden llegar a producir por ellas mismas y por las enzimas que producen extracelulares algunos efectos no deseables o algunas patologías si las personas están o el consumidor tiene algún problema de inmunosupresión. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de bacterias. Y las bacterias de origen fecal, que ya lo habíamos hablado, entonces generalmente la presencia de esas bacterias fecales en la leche constituye un índice de obtención y manipulación en condiciones higiénicas deficientes. Los efectos que eso va a producir es la alteración de la leche, la acidifica, dan a la leche un mal aspecto y un mal sabor. La leche se convierte en un vehículo especial para poder producir patologías como por ejemplo la salmonela. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de microorganismo o de contaminación por origen fecal. Bien, ¿qué procedimientos podemos utilizar nosotros para eliminar esos microorganismos? Entonces se puede utilizar un proceso, el proceso de secado, de eliminación de parte de agua con evaporación,
congelación, el uso de bajas temperaturas, la pasteurización, la eliminación mecánica de hongos, bactofugación, uso de algunas películas plásticas parafinadas para evitar que esos microorganismos se reproduzcan, el calor, la coloración, la filtración de agua y la limpieza con sustancias antibacteriales como el amonio cuaternario y los hipocloritos que se utilizan en el proceso de desinfección de elementos que se utilizan para el ordeño. Sustancias conservantes como el ácido ascórbico o otras sales que nos ayudan o nos permiten el mantenimiento del producto. Dentro de las principales alteraciones, entonces vamos a encontrar el agriado o la formación de ácido. Cuando esa leche se pone agria suele considerarse alterada. La formación de ese ácido pues se manifiesta inicialmente con un olor feo, agrio, y la coagulación de la leche. O una cuajada, consiste en un producto como gelatinoso o más débil que libera ese suero que se encuentra en la leche. Esa fermentación ácido-láctica tiene lugar o se genera cuando se abandona, por ejemplo, la leche cruda durante algún tiempo a temperatura ambiente. Suele ocurrir este tipo de procesos. Entonces, esos gérmenes lácticos causantes de esa fermentación pueden ser homofermentativos o heterofermentativos. Los homofermentativos producen casi exclusivamente solo ácido láctico en cantidades mínimas de otras sustancias, mientras que los heterofermentativos, que producen además del ácido láctico, también pueden producir productos volátiles para daño o la alteración de este tipo de productos. Entonces, cuando nosotros hablamos de controlar esa contaminación, debemos realizar algunas campañas educativas, algunos programas sanitarios sobre el daño que puede ocurrir, no ordeñar los animales enfermos o en algún tratamiento, ¿cierto? Cepillar el animal, lavar las mamas de los animales con germicidas o pues algún tipo de sustancia que nos ayude a limpiar las mamas del animalito, alejar las vacas del agua cuando se encuentra aguas estancadas o estiércol, más bien estar en partes secas, tenerlas solas o aisladas, y el tratamiento térmico pues mayor y más necesario es el proceso de pasteurización. Bien. Cuando hablamos de esas alteraciones producidas por los microorganismos, hablamos de una proteólisis, ¿cierto? Y la proteólisis es el rompimiento o la hidrólisis de las proteínas lácticas por acción del microorganismo. Se acompaña generalmente por la producción de un sabor amargo o generalmente ese sabor amargo es producido por algunos polipéptidos que son degradados o ocurre ese proceso de hidrólisis, de rompimiento. Entonces vamos a tener la proteólisis ácida, vamos a tener una proteólisis con acidez mínima, vamos a tener otra como la leche cortada y una proteólisis lenta. En la proteólisis ácida tiene lugar simultáneo a la producción de ácido y ocurre esa proteólisis total. Con acidez mínima e incluso con alcalinidad vamos a encontrar también la leche como si estuviera cortada, producida por algunas enzimas bacterianas del tipo de la renina, por ejemplo. En una etapa de iniciación de esa proteólisis se va a evidenciar la leche como cortada, como cuajadas. Y una proteólisis lenta que puede ocurrir por aquellas endoenzimas liberadas por bacterias después que ellas realizan el proceso de autólisis, se destruyen. Entonces podemos encontrar ese tipo de proteólisis lenta. ¿Qué pasa o cómo se contamina la leche? Entonces vamos a contaminarla por dos vías. La primera sería la mamaria, en donde los microorganismos van a alcanzar la ubre y pueden llegar a contaminar la leche después del ordeño. Y de esta vía mamaria, pues la podemos dividir en dos, en ascendente o descendente. La ascendente es lo que hace que las bacterias se adhieran, se unan a la piel del animal o de la ubre, y posteriormente en el ordeño entran a través de ese esfínter del pezón. ¿Cuáles bacterias? Estafilococcus aureus, estreptococos o coliformes. Esas serían de carácter ascendente. Las descendentes o hematógenas son los microorganismos que generalmente
pueden alcanzar una enfermedad sistémica o tienen la propiedad de movilizarse a través de la sangre y de los capilares mamarios, llegando a infectar la ubre. ¿Cuáles vamos a encontrar? La salmonela, las brucelas y algunos tipos de micobacterias como el Mycobacterium tuberculoso. Entonces, para tener en cuenta, tenemos dos tipos de contaminación, la ascendente y la descendente a través de la mama del animal. Y por un medio externo, entonces hablamos que se produce una vez se extrae esa leche, se produce por los utensilios, los tanques de almacenamiento, los transportes e incluso el personal que manipula la leche, que son la fuente de contaminación. Entonces, la leche puede salir bien y está bien, no tiene ningún problema, pero en el momento de transportarla o de manipularla, podemos ocurrir o incurrir en la contaminación de esa leche. Fuentes de contaminación, ya lo hablamos, el animal, el aire, el agua, el suelo, el ordeñador o el personal que realiza el proceso, el estiércol y los utensilios y transporte que nosotros podamos encontrar. Bien, cuando hablamos de animal, hablamos que cualquier lesión que el animal tenga puede causar esa elevada contaminación, ¿cierto? Cuando ese animal, la ubre, está en contacto con el suelo, se puede infectar. Animales enfermos como la mastitis, causantes de alguna enfermedad, pues generalmente el causante es el Staphylococcus aureus, es resistente al tratamiento de algunos antibióticos y no se destruye por pasteurización. Entonces, esa enterotoxina que produce a la resistencia o hace que se produzca esa resistencia puede llegar al consumidor causando enfermedades también. Entonces hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encuentra el animal. El aire entonces representa uno de los medios más hostiles por la constante exposición del oxígeno y los cambios de temperatura y humedad relativa. Entonces en el aire vamos a encontrar algunos microorganismos como el Penicillium, el Aspergillus, el Streptomyces o los micrococcus que nos pueden causar daño al producto. En el agua entonces también vamos a encontrar algunos microorganismos. Esa agua es utilizada o usada para la limpieza de algunos equipos y utensilios de ordeño y también para la higiene del animal o del personal. Entonces en el agua podemos encontrar pseudomonas y contaminación por algunas bacterias coliformes. En el suelo, entonces, generalmente principal fuente de microorganismos termófilos y pueden causar daño en el animal, produciendo mastitis o produciendo otro tipo de enfermedades y de igual forma puede causar daño al consumidor. Y el otro sería el ordeñador o el personal, entonces juega un papel muy importante en el proceso de recolección de la leche, si no se lava las manos, si no humedece o se las humedece, peor aún con la leche, o lograr una lubricación que facilite ese ordeño, pues para que no vaya a producir ese daño en la leche. Generalmente algunos ordeñadores tienen un trapito. Con ese trapito van limpiando, se limpian las manos, limpian la ubre. Entonces, si el trapo tiene algún microorganismo, está contaminado, puede causar daño y producir ese tipo de enfermedad. ¿Qué vamos a tener en cuenta en la leche? Los probióticos y los prebióticos. ¿Cuál es cuál? Entonces, hablamos de los probióticos, ¿cierto? Que son aquellos en los que existen microorganismos beneficiosos como los lactobacilos o las bifidobacterias o levaduras que ayudan a reforzar ese sistema inmunológico en nosotros. Y lo vamos a encontrar en algunas fuentes naturales como el yogur, los productos de soya, el repollo, la levadura de la cerveza, en fin. Vamos a encontrar alimentos probióticos, algunas leches ya vienen con ese tipo de alimentos probióticos o microorganismos. Y los prebióticos entonces son los que van a estimular el crecimiento de esas bacterias que se encuentran de pronto en el colon, que son beneficiosas. A diferencia de bacterias vivas, como lo hay en los prebióticos simplemente son unas sustancias sin vida que nos ayudan a nutrir ese tipo de bacterias. Van de la mano los dos. Uno
serían los microorganismos y el otro sería el alimento para que ese microorganismo crezca o para que se multiplique en beneficio de la persona, del portador. ¿Dónde vamos a encontrar esas fuentes? En la miel, el rábano, la cebolla, el ajo, el brócoli, las alcachofas. Bueno, en diferentes alimentos vamos a encontrar ese tipo de prebióticos que nos ayudan a nutrir esas bacterias que son benéficas para nosotros. Dentro de ellos vamos a encontrar algunos tipos de lactobacilos. Por ejemplo, encontramos el Lactobacillus acidophilus. Es importante, es uno de los más frecuentes en el intestino humano. Esa cepa, por ejemplo, hicieron un estudio de algunas cepas que se demostró que le estimulan el sistema inmunitario y ayudan con la producción de algunos factores de necrosis tumoral o interleuquinas que nos ayudan o nos suprimen en el crecimiento de enfermedades o de tumores cancerígenos. Entonces, si se dan cuenta, es importante ese tipo de microorganismos en estos productos. ¿Qué pasa? Nos ayuda en parte a aliviar la intolerancia a la lactosa, produciendo cantidades significativas de lactosa de la enzima, que sería la lactasa. Inhibe algunos patógenos gastrointestinales que mediante alguna producción de sustancias nos pueden producir alguna patología y ayuda a aliviar algunas dermatitis y otras condiciones en la piel mediante la alteración de esa flora intestinal, entre otras cosas. Entonces debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de lactobacilos que nos pueden ayudar en este proceso. Por ejemplo, el Lactobacillus salivarius se ha demostrado que inhibe la bacteria Helicobacter pylori, que produce muchas veces las úlceras gástricas, ¿cierto? Y que es responsable de esas úlceras pépticas. Se ha descubierto que produce grandes cantidades de ácido láctico y que inhibe completamente el crecimiento de esa bacteria, reduciendo la respuesta inflamatoria asociada que produce la patología con Helicobacter pylori. Vamos a encontrar el Lactobacillus plantarum, pues es otro tipo de lactobacillus, ¿cierto? Que prevalente o se encuentra en la mayoría de alimentos fermentados, tiene la capacidad de bloquear algunos receptores o algunos sitios receptores de bacterias gram negativas para así no producir patologías. Y entonces se toma como si fuera eficaz como un tipo de antibiótico. Ellos también, aparte de eso, pues descomponen algunos ácidos biliares, el colesterol, son extremadamente resistentes a condiciones de altas temperaturas o concentraciones altas de etanol o altos pHs. Entonces, pues debemos tener en cuenta ese tipo de lactobacillus importantes en todo este proceso de prebióticos y probióticos para el organismo. El Lactobacillus casei, por ejemplo, es otra especie que se encuentra comúnmente en algunos productos lácteos o probióticos, como en el yogur, y de ahí el nombre de casei. Se refiere a una proteína llamada caseína, que fue la primera que nombramos o hablamos de ella en la introducción del tema. Se informa generalmente, pues tienen alguna, en microbiología o inmunología, tienen alguna actividad de protección contra alguna bacteria, como la listeria, que es potencialmente letal y produce cerca del 30% de víctimas cuando tienen alguna patología por este tipo de listeria. Entonces, este Lactobacillus casei nos ayuda como a inhibir ese proceso o esa actividad y nos protege de ese tipo de bacterias. Bien, vamos a encontrar la Bifidobacterium bifidum, es otro tipo, otra especie. Es normal encontrarla en la flora bacteriana o la flora normal del organismo, del colon. Se encuentra como un producto probiótico, reduce la respuesta inflamatoria del colon y estimula a la inmunidad del cuerpo líquido, pues nos ayuda con ese proceso de inmunidad para defendernos. El Streptococcus thermophilus, por ejemplo, se ha demostrado que ayuda en la recuperación de alguna desnutrición debido a que a corto plazo en ayuno pues se puede reducir esa atrofia intestinal. Tienen actividad antioxidante muy importante de gran alto alcance
y protege el cuerpo de algunos radicales libres que se encuentran en nuestro organismo debido al envejecimiento, al estrés o al azúcar que consumimos, a algunos medicamentos u otros químicos que el organismo produce. Hasta acá quedaríamos con la importancia de la leche, las características, pero debemos hablar sobre una de las patologías más importantes, como es la mastitis bovina. Generalmente cualquier lesión del tejido interno de esa glándula mamaria va a producir o produce una respuesta inflamatoria o mastitis, así se llama. Es la forma más común y se inicia por la penetración de una bacteria a través del orificio del pezón, ¿cierto? En el interior de la glándula, donde el microorganismo se empieza a multiplicar en los tejidos o en el órgano y produce la lesión de esos tejidos internos, causando inflamación, causando daño, causando fiebre y causando algún tipo de características o de signos para identificar la enfermedad. Bien, encontramos algunos agentes biológicos que producen este tipo de enfermedades, como los estafilococos aureus, el estafilococo aureus, el Agalactiae, los actinomicetos o actinomices, las pseudomonas, algunos agentes físicos como los traumatismos y algunos agentes del medio ambiente, por ejemplo, que los vamos a encontrar en el medio ambiente y producen esa patología como la E. coli y la Klebsiella de diferentes especies. ¿Qué pasa o cuáles serían las manifestaciones clínicas en esa mastitis bovina? Entonces, la infección de la ubre, pues generalmente los microorganismos empiezan a reproducir y a causar esa inflamación. Vamos a tener una etapa subclínica donde no hay inflamación ni cambios macroscópicos de la leche, entonces la patología cursa muy normal. Una clínica donde existen cambios de esa glándula mamaria o inflamación y cambios en la leche. Generalmente en esa leche se vamos a evidenciar una forma de brumos o forma muy líquida del compuesto. La crónica, entonces, como consecuencia de esa infección persistente, existe en la mayoría de casos como una mastitis subclínica. Y acá, cuando hablamos de crónica, tenemos que mirar hasta qué punto causó daño y si se le aplica o no se le aplica algún tipo de tratamiento. Entonces, esos tipos de mastitis, vamos a tener una mastitis clínica y una mastitis subclínica. En la mastitis subclínica, pues vamos a hablar de un proceso inflamatorio, no va a producir signos típicos de inflamación, de calor, de dolor o de tumor, ni cambios macroscópicos en esa secreción. Se detecta este tipo de mastitis. Cuando se detecta es necesario emplear algunos métodos especiales para diagnosticarla, porque pues no podemos evidenciarla fácilmente. Ese tipo de inflamación pues es la más frecuente y se produce con mayor cantidad o daño económico, porque pues obviamente causa un daño, una alteración en el producto. Y la mastitis clínica moderadamente aguda, entonces tiene es un proceso de más de 24 horas donde el animal tiene pues cambios fisiológicos, constantes fisiológicos normales, la ubre se ve normal, la palpación es normal, pero la leche sale acompañada de algunos grumos o un poco de natilla o tolondrones que pueden ser detectados cuando se realiza la prueba del tazón oscuro o se ordeña la vaca. Generalmente se disminuye la producción del 30% de esos productos lácteos. Vamos a encontrar la mastitis clínica pues severamente aguda, donde la leche sale con gran cantidad o con más cantidad de tolondrones, se aprecia cierta inflamación de la glándula en relación con las otras mastitis, y la palpación al tocar esa glándula es dura, es caliente, se pierde más o menos el 40% de la producción, tiene aproximadamente más de 72 horas esta inflamación o esta infección, y son algunas características de esta mastitis. Y la crónica, entonces hablamos que tiene más de 5 días de padecer esa inflamación,
toda la leche sale totalmente con tolondrones, la ubre está muy inflamada, endurecida, caliente, la vaca presenta fiebre, presenta taquicardia, puede presentar algunos tipos de anorexia y se pierde más o el 50% o un poquito más de la producción de este animal. Entonces, existen algunos métodos diagnósticos. Generalmente, pues vamos a hacer una exploración física de la ubre. Se aplican algunos métodos como inspección, palpación, percusión, entre otros. Esa inspección, pues vamos a mirar el color, el estado de la piel, el estado de los pezones, el tamaño, la apariencia general de la piel y algunos, si existe algún recogimiento de ese tipo de la ubre, perdón. Entonces, dentro del diagnóstico existen diferentes pruebas que vamos a utilizar. La prueba más utilizada es la de California, donde se va a colocar en los vasos se utiliza un reactivo que contiene un detergente, ¿cierto? Un colorante y si existe cualquier inflamación o infección presente en esas células, pues ese detergente penetra ese tipo de células haciéndolas estallar y exponiendo el ácido desoxirribonucleico, lo cual va a ser coloreado y luego se va a evidenciar. Entonces vamos a mirar la prueba se evidencia es una paleta de plástico blanco con 4 compartimentos donde vamos a depositar la leche, de 2 a 3 mililitros de leche y la cantidad igual del reactivo mezclándolo suavemente y hacemos la lectura a los 10 minutos. ¿Qué vamos a evidenciar? Un positivo y un negativo. El positivo no se va a ver ningún cambio dentro de la leche, no hay cambios, mientras que en la positiva se transforma como en aceite o una pasta viscosa generalmente. Y también vamos a encontrar la prueba de la catalasa, que es otro método que va a medir la concentración de catalasa en la leche, que aumenta bastante o notablemente en algunos casos de mastitis. Lo que vamos a hacer es tomar ese peróxido de hidrógeno en una solución de leche y mezclarlo. Lo dejamos por 3 horas a temperatura ambiente y luego miramos el grado de positividad de la cantidad de oxígeno liberado de la muestra. El tratamiento de la mastitis, pues debemos tener en cuenta, depende del estado la mastitis clínica que presenta, entonces vamos a mirar si se le puede dar tratamiento o no. Vamos a tener en cuenta que el fármaco elegido sea el indicado para la mastitis basándonos en los reportes de laboratorio, los exámenes identificados por bacterias. Vamos a tener en cuenta antibiogramas, la concentración pues debe ser la adecuada y la frecuencia del tratamiento no debe sufrir ninguna interrupción hasta lograr la curación. El método convencional de tratar la mastitis pues es mediante alguna infusión intramamaria de un fármaco específico, pero debemos mirar si necesita el tratamiento con antibiótico. Listo, hasta acá terminamos con el proceso de la leche y de mastitis. Muchas gracias.